gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto y un placer, como siempre, saludarles. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Estamos desde el puerto de Veracruz, Plaza Acuario, segundo piso. Desde aquí les saludamos con mucho gusto en Zona Tiburón a través de TV+. Tenemos invitado especial, no muy gratas noticias también en el ambiente del fútbol, al menos aquí en el puerto de Veracruz. Y novedades, siguen las novedades en los Tiburones Rojos. Giovanni Morón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto y un placer saludarte. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches a la gente que nos acompaña. Bienvenidos, así es, mucha información todavía por comentarle, por platicarle. El fútbol de estufa sigue en diferentes escenarios y aquí en Veracruz pues tendremos pocos detalles y también que compartir algunas posibilidades en torno al equipo escuela. Mauro Sandoval, ¿cómo estás? Buenas noches, también un gusto saludarte. Gracias, muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a lo largo y ancho de nuestro estado en Zona Tiburón, edición número 18. Listos para platicar acerca de la actualidad del conjunto de Veracruz y también pues de esa noticia no fuerte que recibimos hoy, esta tarde, del sensible fallecimiento de Antonio de la Fuente Varela. Así es, el hijo de Luis de la Fuente y Hoyos, el pirata que siempre había pugnado, trabajado por mantener esa imagen de su señor padre. Próximamente la develación de una estatua monumental en el Pirata de la Fuente de su señor padre. Desafortunadamente no va a alcanzar a verla, pero precisamente sobre este tema también estaremos platicando en un momento más y nos da mucho gusto presentar a nuestro invitado especial Bernardo Luis, escultor, que va a estar a cargo o está a cargo ya de esta figura monumental de Luis de la Fuente, el pirata. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto y un placer saludarle. Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Muy cobijado por ustedes, por tu auditorio y también con la tristísima noticia. Y a través de este medio le envió un caluroso abrazo a Antonio, hijo, por el sensible fallecimiento de su papá, su hermano, al hermano de Antonio de la Fuente Varela. Luis, te mando un cariñoso abrazo y pues el gran difusor de la memoria del Pirata Fuente a través de los medios de comunicación y él tiene el mejor acervo cultural de todo lo que significó el pirata, fue Antonio de la Fuente Varela. Gracias a eso estoy aquí sentado y gracias a eso se hizo la gran escultura que estará por develarse, probablemente el primer partido de la temporada de los Tiburones Rojos de Veracruz, pero le envío a toda su familia un sensible abrazo por el fallecimiento de don Antonio de la Fuente. Así es, ya muchos años de conocerse, porque es un proyecto de hace 12 años aproximadamente a la fecha. Platicaremos, por supuesto, de esto un poquito más adelante, pero a través de este programa, a través de Zona Tiburón y de Radio Televisión de Veracruz, de igual manera nuestro más sentido pésame y un abrazo a la familia por este sensible fallecimiento del señor de la Fuente. Bueno, vamos a platicar, entramos de lleno al tema de los Tiburones Rojos de Veracruz. El equipo sigue o seguía o estaba o no trabajando, Giovanni Morón, Mauro Sandoval, con este tema de la pretemporada, situaciones que se siguen complicando para el tema de Veracruz. No hay novedades de alta, salvo el regreso de Daniel Villalba, que lo platicamos la semana pasada y que después estuvo entrenando, comentando algunas palabras que vamos a escuchar próximamente. Pero bueno, el tema de Tiburones Rojos de Veracruz sigue sin terminar de despegar, ¿no? En este proyecto que se tenía, ya llegó el Ojitos Meza. Incluso en Cancún, Giovanni platicaba de esta serie de adeudos que él confiaba en que se pudieran solventar, pero pues todo parece que no, todavía, ¿no? Pues él confiaba en que los jugadores estuvieran motivados en el sentido de tener trabajo, de mantener la categoría y tener la oportunidad de revalorarse deportivamente con el equipo de Veracruz. Dejaba un tanto de lado ante los cuestionamientos de los medios de comunicación nacionales en el sentido de estos adeudos que había trascendido allá en la reunión anual del fútbol mexicano. Mesa confiaba en que el jugador hiciera a un lado ese tema y se abocara a la pretemporada y bueno, ha habido un pequeño cortocircuito desde el sábado. Esto hay que ser muy claros y puntuales. El sábado no entrenaron, les dieron domingo libre. Lunes por la tarde estaban citados en el estadio, tampoco han entrenado, tenemos entendido. Martes por la mañana, esta mañana precisamente, estaban citados en el CAR, tampoco han entrenado y algunos jugadores han optado por capacitarse o ejercitarse de manera individual en un conocido gimnasio de la conurbación Veracruz Boca del Río. Esta es la situación real con Veracruz. Mauro, se complica, ¿no? Finalmente, cuando la complicación estaba en los pagos que se hicieron, todo parecía indicar con la llegada del Ojitos Meza que iniciaba el barco a andar, ¿no? Sin embargo, o sea, esta serie de situaciones que complican, ¿no? Se estanca, ¿no? El proyecto, se hablaba de un borrón y cuenta nueva y bueno, queda estancada con una problemática
difícil porque tienes que armar un equipo, no se sabe nada de refuerzos, los jugadores ni siquiera están entrenando a aproximadamente un mes para que arranque el torneo. Imagínate lo complicado que es y lo que debe estar pensando ahorita el director técnico de Veracruz, ¿no? Porque está parado esto, no puede trabajar, no puede hacer nada en campo hasta que la situación administrativa pues no se resuelva. Hasta el momento habrá que esperar qué sucede. Esperemos por el bien de este proyecto, que ya han empezado a surgir también muchos rumores acerca de la venta, pues pueda mejorar en las próximas horas, porque cuando parecía que se tocaba a fondo, de repente aparecen estas situaciones que complican mucho el panorama para lo que buscará Veracruz en el próximo torneo. Así es. Bueno, de las novedades fue precisamente esta llegada del Queco Villalba, que tiene contrato todavía de 1 año con los Tiburones Rojos de Veracruz, después de su préstamo ante Gallos Blancos de Querétaro, que no quiso comprarlo. Regresa, por supuesto, pero habrá que esperar también con todo esto qué sucede, si se queda o no finalmente el Queco Villalba. Habla el jugador argentino de los Escualos. Tengo contrato por 1 año. Desde que llegué en el 2014 siempre fui bien recibido en Veracruz. Como dije antes, ahora vengo por un reto nuevo en lo personal, tratar de tener un buen torneo como el 2014 y poder poner en los primeros lugares al Veracruz. Yo, en lo personal, vine, como dije antes, por un nuevo reto en el club y tratar de hacer las cosas bien. Después dependerá del dueño y bueno, obviamente también del técnico, si quieren contar conmigo o no el torneo que viene. Y es fuerte, es complicado. Si bien me tocó vivir muchos años esa situación y nos terminábamos salvando, verlo afuera fue duro porque me tocó vivir a mí con River y, como dije antes, es una institución que confió en mí en el 2014, me trajo acá y verlo perder la categoría fue duro, pero bueno, ahora dar vuelta a la página, tratar de hacer las cosas bien para que esto no vuelva a pasar. Bien, las palabras de Daniel Villalba, el Queco, el argentino. Y comentabas, Mauro, algo importante, ¿cómo se sentirá el entrenador, ¿no? El Ojitos Meza, con esa situación. Yo les hago una pregunta. ¿El entrenador que llega a Veracruz sabe que con algo se va a encontrar? ¿O creen que por todo lo que se comentó se pensaba en que ya no? Y lo digo con todo respeto para la institución, pero digo, de una u otra manera regularmente le suceden ese tipo de detalles, ¿no? Se hablaba de la problemática de por qué no vienen jugadores a Veracruz. Y esto que está sucediendo me parece que es la respuesta del por qué le cuesta trabajo a la directiva conseguir jugadores, ¿no? Cuando encuentras proyectos tan complicados, pues mejor vas a un lugar donde encuentres más certeza, ¿no? Y es lo que no ha habido en Veracruz, por lo menos en el último año. Por eso se está donde se está en este momento. Ahora, en la conferencia de prensa donde presenta el señor Curi Grajales, Enrique Meza, se le cuestiona de que cómo se va a hacer para recapitalizar este proyecto, porque el torneo pasado el equipo desciende, se paga la multa, cómo la pagó, qué hizo, solamente lo sabe, pero ahora ya que mantuvieron la categoría, realmente preocupa, no hay refuerzos, hay falta de liquidez, hay adeudos, hay situaciones económicas que están incidiendo de nueva cuenta en el principio del fin. Esto ya lo ha vivido Veracruz varios años. Y me viene a la mente, perdón Mauro, lo de Lobos de la UAP, que se quiso quedar para vender más cara la franquicia. Quizás si eso suceda con Veracruz, vale más en primera. Pero ya viste lo de Lobos. Que en la Liga de Ascenso. Lobos puede echar abajo la venta con el equipo de Bravos de Ciudad Juárez porque no les ha llegado los 90 millones de pesos que les prometieron. Bueno, les andan bailando ahí, les andan jineteando el dinero, como se dice coloquialmente. No le llega a la BUAP el dinero, puede echar abajo la venta y BUAP se puede quedar en Liga MX. Y a todo esto le sumas la falta de interés, ¿no?, de futbolistas que podrían tener un buen cartel en México, incluso en el extranjero, preguntan por Veracruz y dicen no, sí, por acá no vamos. O sea, es muy complicado el panorama para Veracruz. Esperemos que mejore y la única manera de que esta situación mejore pues es que empiecen de entrada a liquidar lo que se le debe, ¿no?, a los elementos. Así, la ventaja que tiene es que falta un mes siempre y cuando se apresure. Bueno, cambiamos de tema, platicamos de Sebastián Jurado, más de Tiburones Rojos de Veracruz, pero sobresale Sebastián Jurado en el único partido en el que participó en ese torneo internacional Maurice Revelo en Francia, antes Esperanzas de Tulum. No participó en todo el torneo en la tanda de grupos, va con las semifinales, pierde las semifinales México, va a disputar el tercer lugar, es el único en el que participa y detiene 2 penales que le da el tercer lugar a México. Desde un principio platicábamos, siendo el mejor de la liga durante gran parte del torneo
y no participó Todo el nada, torneo, ¿no? ¿no? Incluso por arriba de Pepe Hernández, ¿no? El portero del Atlas. Destacado sin duda, ¿no? Que siga en ese momento Sebastián Jurado. Pues ahí está la situación, la ventana, bueno, la oportunidad que tuvo en esta ventana fue para mostrarse en este compromiso atajando penales para beneficio de la causa mexicana. Qué bien por Sebastián, obviamente tendrá más oportunidades, más ventanas a nivel internacional. Por lo pronto pensar en Lima 2019, los Panamericanos, que esté dentro de los elegidos del Jimmy Lozano. Así es. Por esas cuestiones raras, ¿no? De los entrenadores, a veces uno se cuestiona por qué este jugador sí o por qué este jugador no. Cuando todos pensábamos que el titular iba a ser Sebastián Jurado, pues termina siendo suplente, pero se luce en el último compromiso. Bien por el portero, siguen aumentando sus bonos de cara a los próximos eventos internacionales con Selección Nacional Mexicana y también de cara a lo que se viene con Veracruz, porque no sabemos si en este mes y en este lapso, en esta ventana que hay, incluso podría ser una otra opción, ¿no? de venta para el equipo escualo. Muy bien, vamos a escuchar a Sebastián Jurado, precisamente portero de los Tiburones Rojos de Veracruz y de la Selección Nacional Sub-22. Pues bueno, yo creo que es un poco de intuición, de tratar de tirarme a donde mi instinto lo dice y pues bueno, gracias a Dios hoy se dio. Pues bueno, creo que era un partido muy importante, igual que todos, entonces pues bueno, aprendí que todos los rivales son fuertes, todos son rivales a vencer. Hoy nos toca el tercer puesto, nos hubiera gustado el primer lugar, pero bueno, venimos en buena forma. Yo creo que satisfecho nadie, veníamos por el primer lugar, yo creo que había que terminar lo más alto posible, se logró así porque ya no nos tocó jugar la final, pero bueno, de esto se aprende para después disputar los primeros lugares. Muy bien, bueno, pues Sebastián Jurado, portero de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y bueno, pasamos ahora a platicar de arte, de cultura, que también es importante. El maestro Bernardo Luis, escultor, a quien le volvemos a dar la bienvenida, maestro. Pues platíquenos cómo va todo este proceso, este proyecto de la estatua de Luis de la Fuente, el pirata, independientemente de la gran historia y trayectoria que usted tiene, porque ya ha trabajado más, ha hecho más monumentos también aquí en Veracruz. Buenas noches y platíquenos cómo va el proyecto. Ya sabemos cómo inició, cómo va todo este proyecto. Muchas gracias. Como bien comentas, tengo ya 12 años involucrado en este proyecto. De hecho, Antonio, recién fallecido, es quien me invita a participar. A través de algún otro comentarista me contactan y él me facilita toda la serie de fotografías que tiene de su padre y una gran cantidad de periódicos que revisamos y escaneamos en un hotel aquí de la zona conurbada de Boca del Río. Yo en ese entonces, hace 12 años, no tenía un escáner a la mano, entonces tuve que ir a comprar un escáner y estuvimos escanea para lograr las jugadas más emblemáticas y las posiciones más emblemáticas de lo que fue la carrera de don Luis Pirata de la Fuente. Y pues ya hicimos en este nuevo ciclo de la escultura, que no es un origen, es una culminación del proyecto, hicimos 2 maquetas para someterlo a la votación del público, un Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y finalmente la escultura denominada Cabezazo, que era uno de los distintivos de Luis Pirata de la Fuente, porque él hacía, su hijo Antonio, recién fallecido, me lo platicó, hacía el doble salto, que a manera como hoy Michael Jordan, recientemente en el básquetbol, brincan, se suspenden en el aire, contraen la columna y vuelven a alzarse. Es ese instante, ese momentum en que se detienen en el aire y vuelven a subir, es increíble. Yo me tiro y reboto como balón. Pero finalmente esa fue la figura electa, la posición. Y es una escultura cargada de estética, cargada de simbolismos y como siempre pues el mejor jugador en su tiempo, y siempre quiero aclarar porque una sólida amistad con Hugo Sánchez, ha sido el jugador más técnico para mí en base a lo que he leído que ha dado nuestro país. Sí, y veíamos algunas imágenes, maestro, de la escultura, pero está en partes, porque obviamente no la podemos mostrar, ¿no? Aunque la gente ya las conoce porque se hizo incluso una votación, público, ya sabe cómo estaba en chiquito, pero no sabe cómo está en grande, ¿no? Entonces, solo unas
pruebitas, unas marquitas, respetando por supuesto el secreto de cómo va a quedar, pero ya veíamos algunas imágenes. Giovanni, Mauro. No, digo, tiene monumentos muy importantes en la ciudad, digo, para que la gente pues conozca a Agustín Lara. Así es. Lo vemos en el Boulevard. Platíquenos acerca de las obras importantes que tiene, por supuesto, en la ciudad y en otras partes del país. Originalmente me invita a trabajar el entonces presidente municipal de Veracruz, John Rementería, el primer monumento que hice en este gran estado que es Veracruz, que es mi estado adoptivo. Mi esposa es de Córdoba, Veracruz, y por eso me siento local, y 2 gobernadores, uno no tan bien recordado, uno hay más o menos, me nombran ciudadano de Veracruz, lo cual me da localía y me da orgullo ser jarocho. Muy bien. Pero en fin, me invitan a ser el policía ciudadano en la salida a Jalapa, en la prolongación Cuauhtémoc. Después Paco Gutiérrez de Velasco, aquí en nuestro vecino Boca del Río, me invita a hacer, hice la escultura del Papa, hice Nuestra Señora Santana, que es la patrona de Boca del Río, hice la escultura de Hugo Sánchez ¿En la unidad? en la unidad deportiva, y la bien recordada también porque la tiraron, que eso es lo que la hace famosa, la escultura de Vicente Fox, que todo el mundo me dice, oye, ¿no te molestó? Pues sí me molestó, pero finalmente los artistas siempre buscamos un contexto, porque la diferencia entre el objeto común y la obra de arte la define el contexto, y esta escultura, el gran contexto mediático que le generó el que la tiraran, la definió como una obra de arte. Ya nadie preguntaba si yo era escultor bueno, malo, regular. Él es el escultor de la de Vicente Fox, y lugar donde yo me presentara, pues al menos como unos 3, 4 años, oiga, tiraron mi escultura de Vicente Fox, eres tú, y se reían los políticos, etcétera, y me recibían con los brazos abiertos. Entonces, importante la trayectoria y la trascendencia, el legado que le deja a la comunidad veracruzana. ¿Qué espera de este monumento en particular? De nueva cuenta, es un tema deportivo, ya lo vivió y nos señalaba hace unos momentos la amistad que le une con Hugo Sánchez. Esa escultura seguro fue muy especial, pero ¿qué reviste para su trayectoria? No, esta escultura es Veracruz. Punto. O sea, hubo contexto y tiempo, pero esta escultura es Veracruz. Y siempre he comentado y defendido con mi carrera que los mexicanos, como raza, como pueblo, carecemos de una cultura de la meritocracia. Se me hace inaudito que el Pirata Fuente, teniendo un estadio, no tenga una imagen como tal. Sí, así es. Sí, o sea, yo entiendo que las iglesias generan sus imágenes. Ahora sí que por ahí alguna de nuestras religiones dice imagen y semejanza, ¿no? Somos hechos. Y de igual manera los humanos, de lo que nos sentimos orgullosos, generamos imágenes para identificarnos. Finalmente son sentimientos, se convierten en idea, generan identidad, se cargan de valores y por añadidura se genera la trascendencia. No podemos trascender si no nos sentimos orgullosos de quiénes somos. Y yo creo que el realizar la escultura, la estatua, el monumento al Pirata Fuente es, como lo menciono, es Veracruz, debemos de sentirnos orgullosos. Gracias a esa escultura, el día de mañana va a llegar un niño con su papá a ver el partido del fútbol y va a decir, papá, ¿quién es? No, pues es el Pirata Fuente. Y el niño va a querer ser como el Pirata Fuente, dar ese brinco, ese doble salto de 2 metros, 3 metros. Yo he visto gran cantidad de fotografías que vuela el pirata. Entonces la gente se va a identificar con cosas buenas, no todo lo que estamos viendo en televisión, de toda la podredumbre que estamos viviendo como sociedad. Necesitamos revalorarnos a través de la cultura del mérito y el profesionalismo. Un pueblo sin monumentos es un pueblo que no tiene nada que celebrar. Así es, sin duda, los monumentos nos dicen mucho, son parte de la historia, de la cultura. Bueno, vamos a escuchar precisamente a Antonio de la Fuente, el hijo de Luis de la Fuente, el pirata, en todo este proceso de ruedas de prensa, de presentación del proyecto. También él platicó quizás de las últimas entrevistas que pudo ofrecer en este camino del monumento de su señor padre. En paz descanse, lo recordamos y lo escuchamos de esta manera. Yo lo veo ahorita como futbolista. Yo lo admiro porque yo soy historiador de mi papá, yo sé vaya cosas que nadie sabe. Mi papá lo dice, no ha habido un mexicano que meta 17 goles el primer año en España, en partidos oficiales.
En paz descanse y un abrazo solidario una vez más para toda la familia de La Fuente. Bueno, pues seguimos platicando de esa parte, Mauro. Sí, no, me brinca ahorita, habla de 12 años entre lo que es el sueño, la creación, la realización, la consolidación de esta obra. Pues mencionaba fuera de cámara, es la más importante, ¿no? Por el tiempo que ha tardado en consolidar ahora a unas semanas prácticamente de que este sueño se consolide. Así es, y se hicieron 4 maquetas a lo largo de todo el proceso de elaboración, decisión. Pasaron, si no mal recuerdo, 5 directivas. Una persona fallecida, como te comentaba en la anterior vez que tuve el gusto de platicar contigo, en un partido de repechaje que se cayó de las gradas ahí enfrente de nosotros y ya no fue presentada esa maqueta y eso alargó un año. Conocí a varias directivas, estamos hablando de un periodo de 3, 4 gobernadores por los tiempos, entonces, no, 4 gobernadores con este. Entonces, pues como digo, no es el origen de un proyecto, esta es la culminación. Y me siento muy orgulloso y ahora ya no simplemente va a ser un homenaje al Pirata Fuente, va a ser un doble homenaje al menos de forma muy personal. ¿Llevaría, algo extra? ¿Se le cambiaría algo al monumento o ya no? Simplemente sería de manera ideal. Pues en la placa inaugural yo sí voy a poner alguna leyenda para el hijo. Antonio, digo, independientemente. ¿Qué tanto pugnó por esto? El homenaje a su papá se logra gracias a toda la gestión de vida que tuvo, de gestión para la escultura y gestión para difundir quién fue su papá, que ese es el problema. Tenemos muy corta memoria. La mitad de lo que nos pasa como sociedad es debido a la corta memoria que tenemos. Y pues vamos a revivir la memoria del Pirata Fuente con esta gran escultura y hoy lo menciono, es un doble homenaje para mí, es un homenaje para el papá de Toño y para Toño de la Fuente. Y de parte seguramente de la ciudadanía y de los aficionados al fútbol queda claro, por si no lo saben, por si no lo han escuchado, que aparte de ser el escultor y el artista de esta obra que quedará para los veracruzanos, también le está poniendo a la construcción, también cambiaron las dimensiones, Edgar, de la escultura que será colocada en el estadio y felicitarlo porque eso pocas personas hoy en día lo hacen. No, muchas gracias. A mí se me pide que haga un monumento de 3 metros y finalmente por las dimensiones del estadio iba a quedar muy corto con ese gran fondo que es el estadio del Pirata Fuente. Entonces, en bronce, lo que viene siendo el monumento solamente en bronce va a medir 4 metros y le vamos a poner un pedestal de 3 metros. Entonces va a resultar un monumento de 7 metros de altura. Y ha hecho más de 50 metros, ¿no? Por ahí está la Victoria de Puebla. La Victoria de Puebla, claro, metros. exactamente. Impresionante. Es el monumento más alto que he hecho entre pedestal y escultura, son 65 metros de altura. ¿Cuántas obras tiene en total en el estado? En el estado de Veracruz tengo 20. 20 obras. Sí. Recientemente también una por aquí cerquita, ¿no? En Matadepita, por allá anduvo. Ah, bueno, en Matadepita acabo de inaugurar el busto de don Gregorio Reséndez. Es un, pues, impresionante prócer local que vino del Estado de México, pero se queda a radicar aquí y pugnó mucho también por su comunidad, pavimentó el pueblo, impulsó 4 escuelas, siempre remodeló el kiosco, les hizo un salón de usos múltiples y ahí es donde hablo de un héroe local, o sea, debemos de saber reconocernos para tener buenos patrones de identidad como sociedad. Muy bien, habrá que poner en dónde ponen su busto, su estatua o algo, ¿no? Para recordar. Hay que portarnos bien. Sí, muy bien. Maestro, pues queremos agradecerle el favor de su atención, que nos acompañe. El tiempo se nos va muy rápido, pero seguiremos trabajando y platicando en este proceso que tiene usted de esta escultura importante del Pirata de la Fuente. Muchísimas gracias. Claro que sí, quedan a toda la afición. Obviamente por este medio ustedes transmitirán qué día es la gran develación de la escultura, pero es una invitación abierta a toda la afición de los tiburones y como menciono aquí será un doble homenaje, en principio para el gran futbolista don Luis Pirata Fuente y para su hijo Antonio, que tan sentidamente nos enteramos hoy que falleció y le mando un gran abrazo a toda su familia. En un minuto, Giovanni Mauro, ¿algo más? No, merecido doble homenaje para el gran futbolista y para el gran promotor que fue Antonio Fuente, porque fue el promotor, el cronista oficial de la obra de su señor padre. Es el que tiene más documentación de la historia de Impresionante era ir a su casa. Giovanni. Descanse en paz, buen amigo, en vida. Muy bien. Bueno, pues maestro, una vez más agradecerle el favor de su atención. Rapidísimo, en 30 segundos, después del Pirata, ¿otro proyecto? Pues
siempre, la mejor obra de mi vida siempre será la siguiente. Actualmente, pues yo hago fotografía, hago escultura, hago pintura, estoy trabajando constantemente y también no quiero cebar las cosas, Ok, pero hay ahí la proyecto dejamos. importante para aquí, para Veracruz. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas Que gracias, orden. gracias a tu auditorio. Muy bien. Giovanni Mauro, gracias. Gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos en Zona Tiburón. Nos vemos la próxima semana. Continúe con la programación de TV+.